buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nosotros venimos del Centro Tanatológico de Chihuahua. Mi nombre es Catherine Minjares y mi compañera es Nora Núñez. Queremos primero que nada agradecer a Mausoleos por invitarnos a impartir otro tema más con ellos. El tema que vamos a abarcar hoy es el adiós a los abuelos, en conmemoración del 28 de agosto, que es el Día de los Abuelos. Así es, vamos a ir platicando un poquito de qué trata el tema respecto precisamente a la importancia que tiene el abuelo en nuestra cultura o en nuestras vidas como mexicanos, y luego vamos a ir platicando entonces también por qué es su pérdida tan significativa para nosotros en muchas ocasiones, y a su vez vamos a dar algunas recomendaciones dependiendo de la edad o de el momento de nuestra etapa evolutiva en la que perdemos a nuestros abuelos. Porque siempre, como dicen ahora, ¿no? En nuestra etapa evolutiva siempre serán nuestros abuelos, no cambian conforme vamos creciendo. Si lo perdemos a una edad temprana, si lo perdemos cuando somos adultos, siempre es esta pérdida un poco dolorosa. Nos gustaría iniciar como el papel que tienen estos abuelos en la familia. Muchas veces, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar en qué son los abuelos, quiénes son y qué importancia tienen en nosotros, pues son estas personas que nos crean valores, contribuyen con nuestra educación, nos ayudan a seguir caminos y muchas veces a llegar a un acuerdo, ¿no? Entre nosotros y nuestros padres. Muchas veces nuestros abuelos nos malcrían, que realmente es el papel que tienen los abuelos. ¿A ti te malcriaban tus abuelos, no? Sí, tenían esta parte de, bueno, no precisamente es malcriar, ¿no? Es como dices, es el papel que tienen los abuelos. Ajá, como este apapacho, donde ya no hay en muchas ocasiones la responsabilidad de tener al cuidado a los nietos, sino pues es distinto a como cuando guiamos a un hijo, ¿no? Entonces, si ya no hay esta responsabilidad, hay entonces toda esta complicidad y esta parte de dar un amor desmedido, de hacernos la comida favorita, de todas las travesuras y todo lo que podemos compartir junto con ellos. Todo eso se va volviendo como parte de este lazo tan importante y tan característico que se forma con los abuelos. Y es muy importante, ¿no? Recuerdo, yo cuando estaba chiquita, no sé si ahorita se sigue haciendo como estos regalos que se hacía el día de los abuelos que lo hacías en el kinder o en la primaria, que era entregarle esto a los abuelos. Creo que ya no se hace tanto como antes. ¿A ti te tocó hacerlo, no? Sí me tocó que había como este tipo de situaciones rituales que practicamos hacia ellos, porque siempre está esta característica como de cariño muy especial. Y también es cierto que el abuelo en nuestra cultura todavía tiene también una figura más importante, como de sabiduría, como decía Caterina ahorita, a lo mejor de esta parte de mediar, de aconsejar a los hijos, a los nietos, y también de mantener a la familia unida o de al menos reunirla en las festividades o en las ocasiones importantes. Muchas veces cuando, como vamos a ir platicando ahorita, cuando existe la pérdida del abuelo, pues esta unión familiar se pierde, o al menos hay una especie como de fragmentación de la misma, ¿no? Ya no es igual, o ya no está este motivo de reunión en las familias. Y contribuyen mucho a contarnos la historia, ¿no? De la familia, cómo ha sido a lo largo de toda la historia, ¿no? Los valores. Los abuelos nos cuentan poesía, nos dicen todas sus historias, pero claro, dependiendo de los abuelos, a lo mejor a ciertos de los que nos están escuchando les tocaron abuelos muy refunfuñones, ¿no? O malacarientos. Todo va a depender si son permisivos, no permisivos, todo este tipo de situaciones. Ahorita recordando esto de los abuelos, los regalos que les hacíamos, yo recuerdo mucho que le hizo uno a mi abuelo que decía: nunca dejes de ser tan gruñón, así te quiero. Mi abuelita siempre me lo reclamaba, ¿no? Que yo le había hecho como esta idea de que fuera gruñón. Pero sí es cierto, ¿no? Tenemos todo ese tipo de abuelos y aún así con su carácter o como nos tocó, ¿no? Nuestros abuelos, los queremos, nos han enseñado muchas cosas y a lo mejor ahorita ya no los tenemos. Y me gustaría lanzarles como esta pregunta de reflexión a ustedes: ¿qué recuerdos tienen de sus abuelos? ¿Qué es lo que más extrañan? ¿O qué siguen haciendo con ellos? A lo mejor ahorita en esta situación de pandemia que estamos viviendo es más complicado conectarnos con ellos, tanto por causarles algún daño a ellos o porque no saben usar las redes sociales y todo esto nuevo, ¿no? Que nosotros sí sabemos.
y nos es difícil contactar con ellos, pero ¿qué recuerdos tienen ustedes? Sí, yo creo que si nos vamos como a esa pregunta, a reflexionarla cada uno de nosotros, va a ser muy raro que no encontremos alguna experiencia. Puede suceder que haya personas que no hayan tenido contacto o que hayan perdido a sus abuelos a edades muy tempranas y no haya como esta formación de los recuerdos, pero por la generalidad hay esta parte de recuerdos. Y otra cosa muy importante que me gustaría agregar a esto que dices, Catherine, es lo que hemos estado estudiando y comentando, ¿no? De cuando los abuelos también tienen un papel en la crianza de los hijos, como a veces el abuelo llega a ser quizá una figura paterna o una figura materna, y también cuando hay esta pérdida pues resulta obviamente doloroso e importante porque se fungía con esta figura en la crianza, ¿no? Ese también es otro punto a resaltar. Claro, hay veces que los papás, o por situaciones que no pueden o porque no decidieron cuidar a los hijos, a los abuelos les toca cumplir con ese papel, ¿no? Que van por cuestiones laborales, los abuelos tienen que cuidar y criar más a los hijos que los mismos padres, ¿no? Entonces, a la hora que tenemos este tipo de pérdidas, puede ser también como perder un padre en algunas ocasiones. Así es. Y bueno, una vez platicando un poco esto, haciendo como una especie de recuento, tenemos que los abuelos nos aportan esta parte de valores, de tradición, de historia familiar, de todo este apapacho, todo este cariño, esta contribución en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, esta complicidad y esta especie como de vínculo muy estrecho y muy característico. Entonces vamos a platicar ahora un poquito, si quieres agregar algo más, Catherine, o platicamos de una vez de cómo ocurre el proceso cuando ya existe la pérdida. Cuando perdemos a un abuelo, como comentamos ahorita, no importa la edad que tengamos, siempre va a ser nuestro abuelo. Los abuelos tienen la fortuna, ¿no?, de irnos viendo crecer, ¿no?, de cuando nacemos, cuando vamos creciendo y todo eso, y a nosotros nos toca ver la otra parte, cómo van envejeciendo, cómo van diciendo adiós. Y esa es una parte muy difícil. Yo no recuerdo a mis abuelos de otra forma que como los veo ahorita. Cuando ves fotos de ellos, ¿no?, que eran jóvenes y vivaces y todo eso, no los encuentras, ¿no?, en tus recuerdos así, sino más bien esta cara arrugada, esta falta de vitalidad, ¿no?, que tienen los abuelos, y nos toca verlos partir muchas veces, antes de lo que esperamos, y es de las primeras pérdidas que llegamos a tener en muchas ocasiones. Así es. Puede ser a lo mejor la primera pérdida que vivamos en la primera infancia o en nuestros primeros años de vida, cuando no hay a lo mejor esta comprensión todavía tan desarrollada sobre lo que implica la muerte en su totalidad. Puede ser también, como decía Catherine, que los perdamos de adultos, de jóvenes, de adolescentes, y cada uno a lo mejor va a tener sus propias características en la manera en que se asimila el proceso. Sin embargo, no por eso deja de ser importante la edad en la que lo perdamos. Es decir, si somos adultos, creemos que a lo mejor va a doler menos que si fuéramos niños, pero no necesariamente esto es así. Simplemente procesamos la información de una manera distinta. Con los niños pasa mucho que se comete este error de querer ocultarles la información o de explicarles el fallecimiento de sus abuelos a través de historias, de metáforas. De una forma mágica. Exacto, donde a lo mejor está dormido, está en una estrella, se fue, y todo esto puede crear un sentimiento de abandono en los niños, ¿no? De creer, bueno, pues, ¿cuándo va a volver o por qué se fue? Como le quitamos como esta parte irreversible a la muerte, ¿no? O a veces pretendemos como ocultarlo o no permitirles que participen en los ritos funerarios, cuando como hemos estado platicando, pues tienden a ser las primeras aproximaciones que tenemos a la muerte como seres humanos. Sí, y en los niños crea mucha duda, mucha incertidumbre, como decía Nora, ¿no?, este sentimiento de abandono que tienen ante esta pérdida. Por eso es muy importante ser sinceros, claro, dependiendo de la edad que tiene el niño. Y cuando decimos que se murió por una enfermedad o así, hay que ser muy específicos en decir, fue una enfermedad muy, muy fuerte. Porque cuando le decimos a un niño, es que se quedó dormido tu abuelito, o es que está en el cielo en un parque de diversiones, o estaba enfermo, a los niños les va a dar miedo irse a dormir,
van a querer ir con su abuelo porque a qué niño no le gusta ir a un parque de diversiones, o van a tener miedo de enfermarse. Entonces hay que ser muy específicos con lo que les decimos y cómo les decimos estas cosas. Es decir, ser sinceros que el cuerpo se enferma, pero él tenía una enfermedad muy fuerte. Cuando son niños muy chiquitos hay que exagerar en esta situación para que ellos logren entender. También en los niños son muchas las preguntas. Recuerdo cuando falleció mi abuelito, que iba mi hermano a la casa y siempre preguntaba por él, y hay que decirles, él ya murió, y hacerles mucho énfasis en que la muerte es irreversible, es decir, ya no van a volver de donde están. Ellos ya no van a volver, pero no se quita estos valores, este amor y esto que podemos honrarlo desde donde estamos. Así es como, obviamente no perdemos el legado, pero sí es muy necesario, sobre todo cuando hacemos como explicaciones basadas en nuestros preceptos religiosos o espirituales, hacer énfasis en que si bien creemos en esta situación particular que hay una vida después de la muerte o que hay otra realidad, lo que sea que creamos, hay que hacer mucho hincapié en que en esta realidad, en esta parte tangible, ya no está, ¿no? Como darle énfasis a la irreversibilidad de la muerte, precisamente para no crear falsas expectativas o falsas ilusiones en los niños. Y en edades más en cuestión de la familia, ¿no? Como decía Nora ahorita, los abuelos nos unen muchas veces para hacer convivios, la Navidad, las fiestas, todas estas situaciones, ¿no? Todo es en la casa de los abuelos. Vamos a la casa de los abuelos un domingo, vamos a este lugar, ¿no? Que es tan mágico, tan lleno de tesoros, ¿no? Que los niños muchas veces llegan y ven como muchas cosas que son antiguas, que son raras, que son extrañas para ellos son tesoros. O los dulces, los postres de la abuelita, o la abuelita que llega y te pasa el billete por abajo del agua para que no vean tus papás. O sea, todas estas cosas que te dan la casa de los abuelitos, que te da tranquilidad y te da paz. En muchos casos, no quiero decir que en todos, ¿verdad? Porque hay otros que a lo mejor no. Pero este pilar, cuando esta persona fallece, ¿no? Que fallecen nuestros abuelos, ya sea el abuelo o la abuela, pues se pierde esta conexión. Muchas veces quitamos la casa de los abuelos y mamá vente para acá o abuela vente para acá a la casa de nosotros, lo vamos a festejar acá. Y cada quien empieza como a celebrar en sus casas, en otros lugares, sí, porque ya no está este pilar que era el reunirnos en ese lugar especial. Y también en el caso de edades un poquito más avanzadas, por ejemplo en la adolescencia, recordemos que en esta etapa hay una búsqueda de identidad y sobre todo de una convivencia con pares mayormente, ¿no? Con personas de mi misma edad. Entonces hay como este distanciamiento de los abuelos y de las figuras adultas en general, que se da precisamente por la etapa evolutiva, por la etapa vital que se está atravesando. Entonces este tipo de situaciones también es importante considerarlas, porque a la hora de que haya una pérdida de un ser querido, como en este caso del abuelo, y a lo mejor si es de las primeras o a lo mejor la primera pérdida que se vive, pues llega como a impactar también este universo del adolescente, en el que a lo mejor él ahorita no estaba concentrado en ello, pero eso no significa que no diera importancia a su vínculo o a su relación. Entonces llega a lo mejor a veces como a resultar un poco sorpresivo, para darle como este primer enfrentamiento a la finitud que tiene nuestra vida, ¿no? Que se puede acabar y que de un momento a otro puede ya no estar una persona que es importante para nosotros. Claro, como comentas, los adolescentes, ¿no? En esta etapa están como perdidos en lo que ellos necesitan, lo que sus compañeros quieren, toda en esta parte. Y muchas veces cuando estamos en la adolescencia nos creemos inmortales, y obviamente los demás también, no va a morir nadie porque yo estoy en la adolescencia y en esta parte no pasa nada. Y empezamos a desconectarnos, como dice Nora, de nuestros abuelos, porque los abuelos a veces requieren más paciencia, no entienden las nuevas tecnologías, no entienden que el niño quiera estar pegado, bueno, el adolescente quiera estar pegado en los videojuegos, quiera estar pegado en el celular, o que les dicen, enséñame a usar el teléfono de la manera adecuada, ¿no? Y todas esas cosas, los adolescentes ahorita no tienen la paciencia para hacerlo. Entonces cuando existe este quiebre, ¿no? Esta pérdida por un abuelo, pues entra como esta frustración ante
no haber convivido tal vez lo suficiente, por haberle hecho un desplante, siendo que totalmente es en cuestión de la edad, ¿no? Así es. Y yo creo que también conforme vamos creciendo, ya pasando la adolescencia, incluso siendo adultos, tenemos como muy normalizada la muerte de los abuelos, porque en nuestro raciocinio y en nuestro ciclo vital lo usual es que quien es mayor fallezca y no quien apenas está como comenzando en esta etapa de la vida, ¿no? Como decía Catherine, en la adolescencia o en la adultez temprana también hay todavía este espíritu donde la actitud hacia la muerte es más bien evitativa, porque pues, ahorita estamos concentrados en proyectos de vida, ¿no? Entonces, pese a que tenemos esa normalización de la muerte de los abuelos, que pues como dicen coloquialmente a veces, ¿no? Ya siente uno que está más allá que acá, ¿no? Sin embargo, esto no hace que la pérdida no sea significativa para nosotros, porque suma todos los recuerdos de toda esta vida que se compartió con ellos, de todo lo que han sumado todos estos años hasta mi adultez. Entonces, claro que todo eso también tiene una repercusión importante, sobre todo si había una convivencia muy frecuente o un vínculo muy especial entre nuestros abuelos y nosotros. Claro, como en toda pérdida, ¿no? Nos llega como estos anhelos y falta de lo que pudiésemos haberlo hecho con esa persona, ¿no? Que en una edad adulto joven, que tienes planes de casarte o tienes otros planes de graduarte, que tu abuelo no va a estar en estas situaciones. A pesar de que tenemos, como dicen ahora, concientizada la muerte de los abuelos, que es como la muerte primeriza que podemos tener, llega este dolor, ¿no? Ante lo que no fue, lo que no pudimos mostrarle, que nuestros hijos, que nuestras graduaciones, nuestras bodas. Entonces no disminuye el dolor conforme vamos avanzando en la vida, sobre todo si el vínculo era tan bueno. Y a veces cuando el vínculo es malo, también tiende a haber como esta situación de no me pude despedir de la mejor manera, no tuvimos una buena relación, entonces también puede llegar a ser complicado, a pesar de que a veces digan, es que ni siquiera convivías con él, pero tenías esos recuerdos y tenías esa esperanza de que ahí estuviera. Muchas veces cuando fallece un abuelo, cuando visitamos al abuelo, ¿no? Que lo visitamos esporádicamente, ya no es tan seguido, ya es de vez en cuando, pero sabes que está ahí, sabes que puedes ir a verlo, lo tenemos como seguro. Entonces cuando llega esta pérdida es como, y ahora me gustaría visitarlo más, me gustaría estar más con él. Entonces aquí abro como un paréntesis, ¿no? No olvidemos que ahí están nuestros abuelos, pero no van a estar siempre. Entonces si tenemos todavía la oportunidad de tenerlos con nosotros, pues es importante como conectarnos con ellos, comunicarnos, decirles que los queremos, porque eso también les ayuda a ellos a sentirse útiles, valiosos y que tienen un espacio en nuestras vidas, porque como ya ellos ya son jubilados muchas veces o ya no hacen muchas cosas de las que hacían antes, sienten que ya no son serviciales o no nos ayudan en nada, pero hay que comentarles que sí, y el escuchar sus historias, que son historias muy muy valiosas y que a lo mejor todos tenemos una historia que nos contó alguno de nuestros abuelos y todavía la podemos repetir a nuestros hijos, a algún amigo, o nos dejan esta anécdota, ¿no? Dice una de nuestras compañeras en un taller que damos, decía que le dijo un consultante, la muerte me puede quitar todo, pero lo que no me va a quitar es los valores y todo lo que me dejó mi abuelo, y de ahí voy a aprender a honrar, y así debemos de hacer con todas las personas, ¿no? Honrar esto que nos dejaron, qué cosas recordamos. Recuerdo estuve en una consulta con una consulta y me decía el niño que lo que más extrañaba de su abuelito eran sus burros de frijoles. Entonces este tipo de cosas, este tipo de detalles que a lo mejor en el momento no los valoramos, cuando lo perdemos es lo que más extrañamos. Así es, y fíjate cómo lo que comentas también tiene una repercusión a nivel familiar, porque los nietos vemos también sufrir la mayoría de las veces a los padres por este tipo de pérdidas, entonces tiene un impacto familiar, tengamos la edad que tengamos, ¿no?
pero siempre, o sea, como con esta característica de que no nada más me duele a mí directamente, le duele a varias personas, a lo mejor a los bisnietos y también obviamente a los hijos, a los hermanos, a todos los allegados de esta figura del abuelo y la abuela. Y en la cuestión que hablamos ahorita de los niños, ¿no? Es como complicado para los padres de los niños, de los nietos, hablar, ¿no? Con ellos, conectarse con ellos, porque ellos perdieron a sus padres. Y ya a lo mejor ya perdieron a sus abuelos. Entonces no es el mismo dolor y es difícil como acompañar a los hijos de la mejor manera, siendo que tú también traes este sufrimiento de haber perdido a tu padre. Entonces por eso es importante, ¿no? Como conectar con ellos y decir, yo también estoy sufriendo por haber perdido a esta persona tan importante para mí. Porque a veces nos da miedo, ¿no? Decirle a los niños que yo también siento dolor, que yo también sufro, porque nos da miedo herir a los demás. Pero muchas veces a los niños también les da miedo expresar sus emociones y herirnos a nosotros como adultos. Entonces se hace un complot de que nadie habla, nadie expresa. Entonces, y se lidia de la peor manera, ¿no? Esta situación. Entonces, qué mejor que hablarlo, comunicarlo y sentirlo en familia y decir, yo también lo extraño, yo también extraño aquellas anécdotas y seguir honrando su legado, ¿no? El legado que nos dejó contando las historias, haciendo cosas que le gustaba hacer. Sí, todo este tipo de aspectos a considerar creo que son muy significativos a la hora de trabajar nuestros procesos de duelo, porque recordemos que este va a ser un proceso, al igual que otros duelos, único, intransferible, un proceso muy íntimo. Y en el caso de los niños, creo que de lo que menciona Catherine es sumamente importante rescatar que las preguntas que ellos nos hagan necesitan ser resueltas, pero siempre apropiadas para su edad. Es decir, con contenidos sencillos, con contenidos concretos, sin proporcionar más información de la que se nos está solicitando, pero siempre con mucha honestidad. ¿Por qué? Porque el niño no va a tener la misma comprensión de todas las implicaciones que tiene la muerte en sí, ¿no? Apenas se está a lo mejor relacionando con con estos nuevos conceptos, pero sí necesita información veraz, como decíamos ahorita, ¿no? Entonces podemos utilizar cuentos, hay cuentos para explicar este tipo de situaciones, pero sin que esto raye como en la fantasía de que el abuelo no se fue definitivamente, ¿no? O que ya no está con nosotros, pero de manera definitiva. Hay que aprender a nombrar las cosas, hay que aprender a nombrar la muerte. Eso creemos en muchas ocasiones, como dice Catherine, que puede perjudicar, ¿no? El externar, el hablar de cómo nos estamos sintiendo y de cómo manejar los sucesos. Sin embargo, es al revés, o sea, en realidad es mucho más perjudicial y se ha encontrado que ha perjudicado más el privar de esta información a los niños, el no permitirles participar en cuestiones de despedida, como puede ser ritos funerarios, etcétera. Y obviamente esto es a consideración de lo que el niño o la niña desee, y es también muy importante como nosotros estar disponibles como adultos para que cuando sientan alguna determinada necesidad o alguna determinada emoción que quieran expresar, nosotros poder abrirles este ambiente de confianza y de seguridad en el que puedan externar. Sí, que sepan que estamos ahí para atender sus dudas y que podemos apoyarlos en esta situación. También como papás entiendo que a veces es como complicado, ¿no? Que a veces como adultos nos es difícil ir a la funeraria, contactar, ver a la persona de esa manera, ¿no? Que es muy diferente a como la recordamos, y nos es difícil decir, mi hijo, ¿cómo quiero que vea esto? A lo mejor es complicado, pero es muy importante tomar en cuenta la decisión de los niños. Y muchas veces los niños van a ir, ver el ataúd y salir a jugar, porque son niños. No queramos que en la funeraria van a estar sentados, tranquilos, porque eso no es real, no es como una fantasía de los adultos que los niños se quedan sentados y tranquilos. No, muchas veces los niños van a andar jugando y todo eso, por eso es muy importante pedir apoyo. Si yo como hijo del abuelo de mi hijo me siento muy triste, me siento muy mal, es importante aprender a pedir ayuda. Es decir, veo que mi esposa, veo que un familiar no está tan mal,
oye, ¿me ayudas a llevarte a los niños a la casa? ¿O me ayudas con los niños? ¿Me ayudas en esta situación? Es muy importante aprender a pedir ayuda, y como familiares, si conocemos a alguien que está viviendo este proceso, pues otorgar esa ayuda sin necesidad de que el otro no la pida. Y esto que comentábamos ahorita, que de llevarlos a la funeraria, también tenemos que considerar en qué estado está la persona. Porque recuerdo una conferencia que di de duelo en niños, que me decía una señora que la abuelita quedó muy mal de su rostro, y le dijeron al niño que la viera. El niño la vio y una tía le dijo, si te portas mal va a venir tu abuelita a jalarte los pies. Obviamente el niño, al ver a su abuela en ese estado, pues tuvo un chorro de pesadillas, tuvo problemas de sueño. Entonces hay que tener mucho cuidado también con este tipo de amenazas, con este tipo de palabras que estamos diciendo respecto a lo que es la muerte. ¿Cómo manejamos la información? Porque los niños son muy imaginativos, entonces su imaginación vuela y se va a otros conceptos, y hasta pueden lograr ver la situación. También los niños pueden llegar a tener como amigos imaginarios, pero empiezan a hablar con la persona que falleció, y eso es totalmente normal por un tiempo. Es normal que empiecen a hablar con ellos, que empiecen a imaginarlos, que empiecen a sentirlos con ellos, porque tal vez fue una pérdida muy fuerte para ellos, y eso es totalmente normal. Poniendo hincapié en esta parte de que mientras no le está afectando en su vida diaria, o que quiera solamente estar ahí hablando con el abuelito, o que lo haga hacer cosas malas, ¿no? Como hay ciertos amigos imaginarios que me dicen, es que hizo que le tiraron vaso, o que le pegaron a mi hermanita, o cuestiones así, con que no se salga como de hacerle daño a los demás o a sí mismo, es totalmente normal este tipo de situaciones. Y también considerando las situaciones en las que no hay, como explicaba ahorita Catherine, un estado dañado a lo mejor de la persona, sí es conveniente también que los niños tengan la oportunidad de ver a sus abuelos en su ataúd, o donde sea que se esté haciendo como esta cuestión de la velación. ¿Por qué razón? Porque es una manera de constatar que efectivamente el abuelo o la abuela ya no respira, ya no se mueve y ya no lo va a hacer, ¿no? O sea, no es como una cuestión en la que esté dormido o dormida, sino que su cuerpo ha dejado biológicamente de funcionar. Entonces esto puede a veces parecernos como crudo o difícil, y me ha tocado ver, yo creo que es algo como muy cultural, ¿no? Que se trata de ocultar este tipo como de imágenes o este tipo de experiencias, porque pues a nadie nos gusta enfrentarnos como a este dolor, ¿no? Pero es una de las maneras en las que los niños pueden ir procesando dentro de sí la pérdida que están teniendo, la realidad, la irreversibilidad de esta muerte. Es igual como en los adultos, ¿no? Nosotros vamos al funeral a lograr despedirnos y decirlo coloquialmente, que nos caiga el 20 que la persona falleció. A la hora que la vemos ahí, que vemos que ya no respira, que no la sentimos, como te decía Nora, nos damos cuenta de que esta persona falleció, y nos permiten el despedirnos de ella, el decirle todas las cosas que hubiéramos querido decirle en vida, que tal vez no le dijimos. Y los niños igual, ¿no? O sea, abuelito te voy a extrañar, abuelito te traje un dibujo, abuelito te traje una flor, que va a ser enterrada con esa flor, y que el niño le dejó ese recuerdo y se despidió de esa manera. Y a lo mejor a la semana que vayan a la casa del abuelito, el niño va a preguntar por su abuelito, y va a ser totalmente normal. Hay que volverles a hacer énfasis en esto de que la muerte, como decía Nora, es irreversible y ya no va a volver. Que a lo mejor se siente ahí el olor del abuelo, se sienten sus cosas y todo esto. Y hablando un poco de sus cosas, ¿no? Si el niño quiere, el adulto, el joven, agarrar algo del abuelo que le ayude a sobrellevar este proceso, es muy importante que lo dejemos hacer. Como en esta parte de conseguirle estos tesoros, ¿no? Que cuando abuelo estaba en vida nos llamaban mucho la atención, nos gustaban mucho, ahora no los podemos quedar, y tenerlos como un tesoro que nos dejó esta persona a la que queríamos mucho. Entonces muchas veces vamos a la casa y nadie quiere tocar nada, o nadie quiere mover nada, y se vale,
Pero si alguno de los familiares, o sobre todo los niños, como en esta situación, quiere algo de su abuelito como para poder sobrellevar de mejor manera su pérdida y se le puede otorgar, sería un muy buen apoyo para ellos. También creo que otro aspecto a mencionar es que cuando ocurre la pérdida de un ser querido, como es el caso de los abuelos, pero es una cuestión que se da como recomendación en general, para los niños más pequeños es muy importante mantener las rutinas. Quizás si tú dices tiene 2 años, 1 año, no tiene como esta comprensión de lo que está ocurriendo como para alcanzar a dimensionar, pero tenía un vínculo fuerte con su abuelo. Bueno, una de las maneras de ayudar cuando perdemos a un ser querido en estas etapas tan tempranas es mantener rutinas, porque las rutinas, los horarios, la estructura nos da seguridad, y en esos momentos donde no hay esta capacidad desarrollada como para procesar el hecho como en esta parte racional o intelectual, bueno, entonces estas rutinas, estos horarios, el mantener como la estructura que teníamos antes nos puede ser de gran ayuda para obviamente sobrellevarlo, como decía Caterina ahorita, de la mejor manera. Y en los niños, en los adolescentes y en los adultos, y también los niños se quedan después de la escuela, ¿no? También hacerles énfasis en que esto ya no va a suceder, cómo va a ser el cambio, explicarles todo, porque a veces como adultos decimos, pues se hace lo que yo diga, ¿no? Como en la película de Matilda, yo soy grande, tú pequeño, yo mando, eso, ¿no? Y no, o sea, los niños también merecen explicaciones de lo que va a suceder y los cambios que van a tener en su vida. Entonces debemos de ser muy conscientes en que ellos también están viviendo un cambio, una pérdida, a pesar de que creamos que no lo entienden. Entonces explicarles la situación. Como adolescentes, pues entender que a veces ellos van a necesitar privacidad, que van a necesitar como esta parte de no quiero hablar con nadie, no puedo procesar lo que pasó y quiero mejor hablar con los demás, hacerles entender que aquí hay un lugar seguro para que hablen con ustedes en el momento que ellos necesiten hacerlo, pero sin presionarlos. Exacto, a lo mejor mi hijo o mi familiar adolescente no va a querer hablar en ese momento de la pérdida, pero yo ya dejé la puerta abierta para que en algún momento que lo necesite sepa que puede ser escuchado sin ser juzgado. Y otra de las situaciones que podemos hacer también ya como adultos o como jóvenes es también identificar qué emociones tenemos, qué estamos experimentando, qué sentimientos se han desatado con esta pérdida, y entender que son parte de un proceso de duelo que vamos a empezar a elaborar. También es muy importante la expresión de estas emociones, de estos sentimientos. Puede ser de manera simbólica, a través del dibujo, a través de las historias, a través de la escritura, o bien a través de hablarlo con los demás. Y también, como bien decía Caterina ahorita, va a haber ciertos objetos que a lo mejor a nosotros nos permiten vincularnos con nuestro ser querido ahora de una manera simbólica, y va a haber que tener como mucha conciencia de que el querer rememorar, el que cuando nos sintamos listos pidamos a nuestros papás o a nuestros familiares que nos vuelvan a contar historias de los abuelos, quién fue, que me den fotografías, que yo vaya formando un álbum, que entre toda la familia vayamos haciendo como este recuento, platiquemos sobre cada historia de cada fotografía y sobre quién fue el abuelo, quién fue la abuela. Todo este tipo como de actividades para rememorar, de a lo mejor conservar algún suéter que me hizo o alguna cuestión, algún objeto, que sea importante para mí, también es importante, y es una manera de ir sanando y de irnos relacionando sanamente con nuestros abuelos. Y creo que también otra situación es el entender que va a haber momentos difíciles. Va a haber aniversarios luctuosos, va a haber aniversarios de nacimiento de nuestro abuelo, la Navidad, a lo mejor la primera Navidad, o no necesariamente la primera, pueden ser otras, pero va a haber diferentes ocasiones especiales en las que van a ser difíciles, van a ser días que a lo mejor va a haber este dolor como más latente, pero poco a poco vamos a poder ir viendo estos momentos, no sin el recuerdo del abuelo, pero de una manera que sea menos dolorosa, que nos permita volver a disfrutar de las festividades, de los momentos especiales, sin que esto signifique que tengamos que olvidar, porque como decíamos ahorita,
en realidad el legado, el amor, toda esta complicidad, todo este cariño incondicional, el apapacho y el afecto, eso nadie nos lo puede quitar y eso siempre se va a quedar con nosotros. Sí. Esto que dicen ahora sobre las emociones es muy importante, ¿no? Las emociones deben de variar durante nuestro día. Si nos podemos sentir tristes, a veces nos podemos sentir enojados, a veces nos podemos sentir con miedo, a veces felices. Aquí el foco rojo, ¿no? Que me gustaría comentarles, que si ven que todo el tiempo están enojados, ya sean sus hijos, ustedes, cualquiera de sus familiares estén como con esta emoción, ¿no? Latente todo el tiempo, es importante buscar ayuda, porque esta emoción ya nos puede estar causando ciertos problemas con las relaciones con los demás y hasta con nosotros mismos. También sucede mucho que cuando muere alguno de los abuelos y el otro queda vivo, nosotros queremos ya sea o sobreprotegerlo o buscar otra forma de ayudarlo o llevárnoslo a la casa con alguno de los hijos y así. Hay que ser muy conscientes de la capacidad que tiene este abuelo que quedó con vida, ¿no? Ya sea abuela o abuelo que quedó con vida y ver si él todavía tiene las capacidades, él o ella tiene las capacidades para seguir viviendo solo, que está bien estando solo. Nomás hay que tener checado, ¿no? Esto de las emociones, el cómo se siente y todo eso, porque muchas veces los queremos apagar, ¿no? Con toda nuestra sobreprotección. Queremos hacerlo de la mejor manera, el querer protegerlos, el querer estar con ellos, pero lo único que hacemos es estarlos frustrando o hacerlos sentir más mal de lo que ya se sienten. Entonces hay que, también como a los niños, también los adultos mayores tienen decisiones y toman sus propias decisiones ante la situación que está pasando. A veces se nos olvida, a veces creemos que son adultos grandes, pero no, son nuestros padres, nuestros abuelos que toman decisiones y ya han tenido experiencia en la vida y ellos saben qué es lo mejor para ellos. Entonces me gustaría mucho que consideraran también esta otra parte. Y bueno, queremos proporcionar un espacio para preguntas y respuestas. Bien, tenemos una de parte de Edith. Nos dice, ¿cómo manejar el hecho de que los niños sueñen a su abuelito o abuelita recurrentemente, aunque ya hayan ocurrido un par de años de su partida? Aquí hay que evaluar mucho qué tanto se está hablando del abuelo, porque muchas veces a lo mejor es muy latente el mensaje de que el abuelo hacía esto, el abuelo aquello, y a lo mejor estos últimos años han estado más latentes. Entonces hay que evaluar eso, porque puede ser una de las razones por la que ellos lo sueñan mucho. Como comentamos ahorita, es importante como tenerlos en la mente, seguirlos honrando y toda esa situación, pero si seguimos honrándolos y los niños sueñan de manera agradable con los niños, no creo que haya ninguna complicación con los abuelos, no creo que haya ninguna complicación al respecto de esto. Sí, mientras no les esté causando un daño a sí mismos o a otros, que el contenido de los sueños no sea como perjudicial. O de temor. O de temor, exacto, no hay ningún problema. Pueden ser, como bien explica Catherine, algunas manifestaciones de lo que se vive en el día o de situaciones hipotéticas sobre lo que pudiera o no pudiera haber pasado, ¿no? Pero mientras no haya un contenido negativo, no hay ningún problema. Generalmente este tipo de sueños pues van a ir disminuyendo en frecuencia e intensidad. Si no es así, va a haber que evaluar obviamente también cada caso en particular y ver si hay alguna otra situación por la que se estén teniendo este tipo de sueños, que puede ser a lo mejor que hay algo que no está resuelto o que no quedó pendiente y entonces se está manifestando a través de los sueños. Habrá que ver el caso particular, pero repito, mientras no le haga daño a los chicos, no hay ningún problema. Otra, por aquí nos comentan, ¿cómo tratar la situación de que un abuelito ya se encuentre en cierta fase terminal o que pues veamos que se va consumiendo, ¿no? O que ya está muy malito, que está muy enfermo? ¿Cómo podemos ayudar a la familia a entender que pues probablemente ya vaya a fallecer o pues sí, ¿verdad? Que vayamos viendo cómo ellos, la familia pueda tratar ese tema. Okay. Eso es muy importante, de ser sincero, ¿no? Con la situación que está pasando. Si ya sabemos que es un caso terminal, pues explicarles a todos, ¿no? La situación,
y es muy importante como irnos despidiendo, ir fomentando el compartir más con esta persona que pues ya le queda poco tiempo en este mundo, ir viendo qué cosas él quiere, qué cosas él necesita para sentirse en paz y para irse en paz, ¿no? Es una muerte digna. ¿Qué necesita él para tener una muerte digna? ¿Y qué necesitamos nosotros para podernos despedir de la mejor manera? Claro que si esta persona todavía es consciente y quiere ciertas cosas, pues a nuestras posibilidades podérselas entregar. Muchas veces queremos discutir, ¿no?, con esta persona sobre los anhelos y los sueños que tiene respecto a la muerte, como yo quiero ser cremado o yo quiero ser enterrado, etcétera, y llega un familiar y dice, no, ¿cómo vas a ser cremado? Esas cosas no se hacen. Entonces hay que ser muy pacientes con esto, ¿no? Porque imagínense estar en una situación terminal y que nos digan no se puede hacer tu voluntad. Ajá, es como más frustrante, ¿no?, ante una situación tan difícil como la muerte. Entonces, mientras le podemos dar paz a la persona y esté en nuestras capacidades, entregársela. Y como familiares, pues ir entendiendo que cuál es el diagnóstico, cuál es la situación. A lo mejor no sabemos exactamente cuánto tiempo le queda, ¿verdad? Pero pues sí podemos aprender a compartir con esa persona, decirle todas las cosas que nos hubiera gustado decirle, perdonar a él, perdonarnos a nosotros sobre cualquier situación que pudo haber sucedido y estar en paz, ¿no?, en ambos lados, en los sentidos. Otras situaciones que cuando se acerca la muerte de un ser querido, pues sí, lo ideal es, como dice Caterino, llegar como a esta paz, procurar esta paz, pero también se vale en ocasiones que nuestro ser querido lo veamos que no está como muy de acuerdo con que se acerca el final de su vida, y eso también es muy esperable y muy válido. Entonces es necesario hacer como empezar a elaborar este duelo de manera anticipada, que es lo que nos puede ayudar de la mejor manera, que es irnos preparando, irnos despidiendo e ir procurando una muerte digna para nuestro ser querido. Eso nos va a favorecer a ambas partes. Sí, como dicen ahora en esta parte, entender que queda esta frustración, ¿no?, en la persona de, oye, me estoy muriendo, estoy frustrado ante esta situación y es complicada. Y con los niños, totalmente ser sinceros ante la situación, y que a lo mejor no lo van a poder ver porque pues muchos están en terapia intensiva o en ciertos lugares que los niños no pueden entrar, pero para eso tenemos la tecnología y podemos hacer videollamadas con los niños para que los niños también logren despedirse. Okay. Tenemos otra. Nos comentan, mi padre no alcanzó a conocer a sus nietos, pero mi hermana se ha encargado de mantener su esencia viva a través de fotografías y recuerdos. Pero las niñas sufren por no haber conocido a su abuelo. ¿Cómo se puede manejar ese sentimiento? Okay. Es como frustrante, ¿no?, de que a lo mejor le cuentan maravillas de los abuelos y las niñas topan como con esta realidad de que ya no está su abuelo. Entonces es muy importante como que ellas creen un recuerdo desde lo que ellas conocen de su abuelo, como ahorita decíamos, hacer ciertos álbumes, hacer ciertos cofres de recuerdos, donde ellas puedan como contactar con su abuelo desde este punto, ¿no?, desde este punto de las fotografías, desde este punto de los recuerdos de las cosas, y saber que a pesar de que su abuelo a lo mejor no lo conocieron, ellas están viviendo este legado que les dejó con respecto a su tía, y sentir que a pesar de que pues no las pudo dar como estos apapachos, él las iba a querer mucho, ¿no?, darles como todas estos consuelos que podemos darle como padres. Y yo creo que es bien importante aquí también validar lo que están sintiendo, porque es obviamente muy comprensible que si se ha mantenido vivo este recuerdo, pues ellos tengan este sentimiento de pérdida hacia el anhelo de lo que fue la figura de lo que pudo haber sido la figura de un abuelo en su vida. Entonces es muy importante también ir validando, ir generando esta comprensión, a lo mejor palabras como, mira, yo entiendo que en esta situación tú puedas sentirte de tal o cual manera, no tiene nada de malo sentirse así, a otras personas también les puede pasar esto, como ir haciendo este acomodo también de los sentimientos y esta especie también, como dice Catherine, de ritual, de que nos vaya permitiendo también contarnos esta historia de quién fue, pero de un modo en el que ya no está presente y podamos fomentar la despedida. Sí, como dicen ahora en esta parte, entender que a lo mejor le cuentan maravillas de los abuelos y las niñas topan como con esta realidad de que ya no está su abuelo. Entonces es muy importante como que ellas creen un recuerdo desde lo que ellas conocen de su abuelo, como ahorita decíamos, hacer ciertos álbumes, hacer ciertos cofres de recuerdos, donde ellas puedan como contactar con su abuelo desde este punto, ¿no?, desde este punto de las fotografías, desde este punto de los recuerdos de las cosas, y saber que a pesar de que su abuelo a lo mejor no lo conocieron, ellas están viviendo este legado que les dejó con respecto a su tía, y sentir que a pesar de que pues no las pudo dar como estos apapachos, él las iba a querer mucho, ¿no?, darles como todas estas estos consuelos que podemos darle como padres.
sería todo. Okay. Por nuestra parte es todo, pues agradeciendo las preguntas que nos hicieron y cualquier cosa que necesiten, pues nosotros en cuestión del proceso de duelo, nosotros estamos para atenderlos ahí en el Centro Tanatológico de Chihuahua y pues nomás esta parte de honrar el legado que nos dejaron nuestros abuelos cada día, en cada momento y respetar los valores que ellos nos dejaron. ¿Quieres agregar? Nada más agradecer también por su tiempo, por su disposición y por el espacio que nos brindan Mausoleos y de igual manera ponernos a sus órdenes en el Centro Tanatológico para cualquier otra duda o caso en específico que necesiten abordar. Muchas gracias.